Hasta el momento ya hemos visto el proceso de diseño estructural y vimos que el análisis estructural es justamente una parte de este. Ahora lo que veremos será los métodos de análisis estructural. Prácticamente son herramientas sistemáticas, es decir, van a consistir de una serie de pasos que tienen como base diferentes principios e hipótesis. Cada método tiene sus diversas hipótesis. Y con esto buscamos determinar la resistencia y comportamiento de los elementos estructurales que están sometidos a un determinado sistema de carga y también a un determinado sistema de apoyos. Vamos a tener diferentes métodos, tenemos los métodos aproximados, método de aproximaciones y unos métodos que decidí ponerles métodos exactos. Dentro de los métodos aproximados, el primero es el de la localización de puntos de inflexión. Este método se enfoca en la resolución de vigas hiperestáticas. Sabemos de nuestra materia de estructuras isostáticas que podemos resolver estructuras con las ecuaciones del equilibrio siempre y cuando sean isostáticas, es decir, que tengamos el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Si tenemos una viga, por ejemplo, en este caso tenemos una viga con un grado de hiperestaticidad de 3, por lo tanto, necesitamos tres nuevas ecuaciones. Realizando una hipótesis de puntos de inflexión a lo largo de la viga, podemos imaginarnos cómo serán los efectos, es decir, cómo será la deformación de esta viga, la flexión que sufrirá, y podemos identificar diferentes puntos de inflexión, por ejemplo estos, que a su vez podemos considerar que son articulaciones internas, y sabemos que una articulación nos añade una ecuación del equilibrio. Por lo tanto, este método se basa en ello. Depende, como mencionamos, del tipo de sistema de cargas y el tipo de sistema de apoyo sobre los cuales se encuentra el elemento estructural, será el tipo de comportamiento que éste tendrá y por lo tanto también será el tipo de flexiones que se presentarán. En este caso, mediante diferentes fórmulas que ya podemos ver aquí, podemos saber que dado el tipo de apoyos y dada la carga, podemos ubicar estas articulaciones en diferentes posiciones a lo largo de la longitud de nuestros elementos. Cabe señalar que pues ya una vez realizando el acomodo y la ubicación de las diferentes articulaciones ya podremos resolver mediante ecuaciones del equilibrio cada una de las secciones. Después tenemos el método del portal. Este método igual retoma las ideas presentadas en el caso anterior, pero ahora debemos de tener en cuenta que en estructuras sometidas a cargas laterales se encuentra que hay tantos puntos de inflexión como grados de indeterminación. De esta manera pues podemos obtener las formas aproximadas que tienen las estructuras una vez ya deformadas. El principio de este método es que el marco de un edificio, por ejemplo, se flexiona de la misma manera que un portal, también llamado marco. Y por ello es apropiado suponer que los puntos de inflexión ocurren en el mero centro de las columnas y traves. Con estas hipótesis, nuevamente volvemos a reducir a un marco que es estáticamente determinado y que es estable bajo el sistema de cargas. Lo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, ahorita vemos que hay dos marcos, aunque realmente es uno. Ahorita para que se vea de manera más visual, esta parte se separó, pero realmente este elemento vertical, esta columna, es la misma que esta. Por lo tanto, vemos que las fuerzas cortantes, si vamos a suponer que se presentará una superposición de portales o de marcos, entonces en las columnas internas la fuerza cortante será el doble en comparación a las columnas externas, dada esa superposición. Aquí sería 2B. Por último, este método es adecuado para edificios de baja elevación y estructuración uniforme. El siguiente método es el método del voladizo. Este método retoma también lo presentado para el método del portal, es decir, también se ubicarán articulaciones a la mitad de los elementos barra, nada más que pues ahorita tomará como base y se hará una analogía con una viga en voladizo uniformemente cargada. Sabemos de los diagramas de elementos mecánicos que se presenta una variación lineal y que también se presentan efectos de tensión como de compresión. Por lo tanto, mediante cargas laterales podemos pensar que un marco tiende a volcarse girando alrededor de un eje neutro que van a tener las columnas que se encuentren sobre un mismo piso y van a aparecer fuerzas de tensión y compresión. Por lo tanto, el principio base de este método es que el esfuerzo axial en una columna es proporcional a su distancia desde el centroide de todas las áreas de las columnas de un nivel de piso dado. Aquí tenemos cómo están todas las áreas obviamente este es un corte, como si estuviéramos viéndolo de planta, donde se calculó de esta manera el centroide de todas las áreas y nuevamente volvemos a tener un marco que es estáticamente determinado y es estable. Si nos damos cuenta, este método es un poquito más complicado, pero
Por destacar, se mencionaron estos métodos. Después tenemos métodos de aproximaciones. Estos dos métodos los puse en la misma diapositiva, ya que son muy parecidos. El primero es el método de Canny. Este método se publicó en 1930. Está basado en aproximaciones sucesivas y en la distribución de momentos. De esta manera podemos expresar los efectos de las rotaciones y desplazamiento de los nodos. Este método es aplicable tanto para vigas hiperestáticas como para marcos de cualquier estructura convencional. Tenemos por otra parte el método de Cross, también fue publicado por ahí de 1930 y este fue publicado en la revista de la ASC, de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Se usa para vigas indeterminadas e incluso para pórticos rígidos. En este caso, igual nos van a importar los momentos flexionantes, los efectos que tienen estos momentos flexionantes, pero se ignoran los efectos axiales y cortantes, pero resulta suficiente para fines prácticos en barras esbeltas. Es importante hacer la aclaración de que no se debe confundir un método de aproximaciones con un método aproximado. En el método aproximado, justamente como su nombre lo dice, vamos a tener valores aproximados, valores que se han visto con base en la experiencia y mediante la continua repetición de los cálculos, pues el fenómeno que van presentando las diferentes estructuras. Pero en el método de aproximaciones se pueden obtener resultados con bastante precisión, todo dependerá del número de iteraciones que se realicen. Como os había mencionado, en estos métodos lo que nos importa son justamente los momentos flexionantes, por lo tanto se identifican aquellos nodos en los cuales se van a presentar rotaciones y lo que se va a hacer es un método iterativo en el cual vamos a identificarlos, vamos a ir liberando unos, vamos a trabajar con otro. Una vez que ya trabajamos con este, ahora se libera el que se había trabajado y se empieza a trabajar con otro mientras que los demás se liberan y así en un proceso iterativo. En ambos métodos vamos a ocupar diferentes conceptos, por ejemplo la rigidez de cada elemento, factores de distribución. En ambos, una vez que determinamos cuáles serían los nudos que van a rotar, donde van a estar los efectos de los momentos flexionantes, se van a dividir los elementos en diferentes secciones. Por ejemplo, aquí hay una, aquí hay otra. Estas secciones van a considerarse que están perfectamente empotrados, por lo tanto habrá que calcular los momentos de empotramiento perfecto. Mediante esta ecuación, que son los momentos de sujeción, se va a ir realizando la iteración hasta la convergencia deseada y finalmente se van a obtener momentos finales. Dada la finalidad de estos cursos, no vamos a ahondar mucho más, simplemente se ha hablado de manera muy general acerca de estos métodos.